Feminismo, sí. Pero, ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de No las típicas feministas. Yo soy Cristi Rodríguez. Me estoy estrenando como co-host en este maravilloso programa y pues tengo aquí también de compañeras, de amigas, de aliadas a dos invitadas, bueno, no invitadas, sino co-host también del programa, a las dos Paus queridas, Pau Suárez y Pau Núñez. ¿Cómo están? Hola, mi Cris, ¿cómo estás? Qué emoción estar por aquí. Y Pau, qué gusto volver a estar juntas, ya te extrañaba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues yo soy Pau Núñez y también encantada de estar aquí de vuelta. Cris, bienvenidísima. Qué alegría tenerte de compi y de host. Muchas gracias. Pues sí, de aliadas en estos temas. Y hoy, el día de hoy, tenemos un tema que ha sido un tema de gran polémica en los últimos tiempos, que es el tema de las denuncias. Y nosotros queremos enfocarlo al tema de la ética de las denuncias. En los últimos años hemos visto cómo en los diferentes espacios, sobre todo los públicos, hablando de las redes sociales, de las universidades, de las calles, se han hecho espacios de denuncias que generalmente son denuncias informales, o sea, son como los tendederos, los espacios para hablar, las denuncias en redes sociales, para denunciar diferentes tipos de violencia, de acoso que viven particularmente mujeres y adolescentes. Y pues estos temas pues han generado este gran debate sobre estos mecanismos de denuncia, cuál es el rol, por ejemplo, de todos estos mecanismos informales, qué es lo que deberíamos reflexionar y sobre todo hoy queremos preguntarnos en torno a esto, que es la ética de la denuncia, es qué debemos reflexionar de estos mecanismos, hacia dónde los podemos llevar, cuáles son los siguientes pasos y qué debemos comprender de esto que está sucediendo a nuestro alrededor y además cada vez más. Y déjenme platicarles que recientemente me enteré de que en algunas ciudades van a hacer este mecanismo de tendederos en torno al tema del 8 de marzo para hacer denuncias, pero es un mecanismo que ahora está institucionalizado porque este mecanismo que surgió informal de denuncia genuina de muchos movimientos y colectivos, pues ahora es un mecanismo en algunos lados institucionalizado que hasta va con apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, pues es algo que vamos a ver cada vez más. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos entender con esto que esta realidad que nos confronta y con esta apertura de entender con un corazón abierto qué nos dice la realidad? ¿Qué necesitamos comprender y ver alrededor de este tipo de denuncias que se están generando cada vez más? Cris, definitivamente creo que, es un tema que necesariamente tenemos que estar hablando, porque al final es una realidad, sobre todo en el mundo de los feminismos, ¿no? Y de estas propuestas que se han ido haciendo, pero definitivamente sí creo que se han ido dando pasos importantes, pasos interesantes, pasos necesarios, pero como tú bien lo marcabas, también tenemos que estar viendo con ojo muy crítico qué está pasando en cada lugar y a dónde nos está llevando esa cultura de la denuncia y sobre todo si está siendo justa, que creo que ese es el meollo del asunto. No sé, mi tocaya, ¿tú qué opinas? Fíjate, a mí este tema siempre me ha intrigado mucho por dos razones. Una, hay un diagnóstico el que, como bien dices, no podemos mirar hacia otro lado porque creo que como la técnica puede tener tantas víctimas, ¿no?, injustas en este tema, nos eclipsa el hecho completo. A ver, que sí hay un problema de abusos, que sí hay una falta de escenarios, a lo mejor objetivos o subjetivos, donde las mujeres que se hayan sentido y hayan sido atacadas, ¿no?, ultrajadas, no se sientan seguras para denunciar. Entonces, de repente, hay quienes legítimamente han encontrado en este formato una manera de expresar pues, su dolor, su herida, ¿no? Es legítimo que lo expresen. Ahora, eso pues evidentemente se puede llevar a abusos, es muy difícil de regularlo. Cada cuánto, quién existe o no existe el perdón, qué tipo de sociedad somos que... no estoy justificando a quien haya cometido un delito, pero en cualquier caso dices, bueno, pero por algo la sociedad, no hablo ni siquiera desde un punto de vista religioso, ¿no?, sino a nivel civil, hombre, ya no existe la pena de muerte, ¿no? Y a veces la cancelación es el equivalente casi digital a esto, ¿no?
Entonces, se me hace que aquí hay que mirar en dos direcciones simultáneamente y con el mismo compromiso afectivo y efectivo, que es hacia las víctimas que han visto necesario recurrir a esto porque durante años no han encontrado otra manera o porque su propio dolor justificadísimo no les ha permitido ir a otros escenarios, ¿no? Y aquí siempre hay que recordar, mirar la realidad no solo desde una está parada. Dices, es que yo podría ir, y lo hemos hablado varias veces, ¿no? Con mi padre, con mi hermano, con mis amigos, ¿no? Pues hay quien no tiene toda esa estructura de seguridad y tiene que recurrir a un tendedero. Y por otro lado, dices, bueno, pero es que eso no tiene ningún tipo de filtro de verificación, ¿no? Entonces yo iría a eso, a un diagnóstico de qué situación nos trajo hasta aquí. 2, ver en la parte que esté respondiendo, que para muchas personas haya sido una respuesta, no quiere decir que sea el punto final, ¿no? Hay un término que leí hace un tiempo largo, pero me encantó, me resuena todavía, que son los provisionales necesarios. Dices, si esto fue un provisional necesario, entender su cierta necesidad en el momento, pero su provisionalidad, ¿no? Y tercera cosilla que también me brota ahora es decir, ¿qué otros campos estamos descuidando o dejando de regar que puedan dar lugar a nuevos errores de este tipo? ¿Por qué? No solamente por lo grave de la cultura de la cancelación, por lo injusto y ambiguo que puede ser, sino porque tampoco creo que este tipo de linchamiento les dé justicia a quien se la merece, que es a la víctima. Dices, bueno, has denunciado, es un primer paso, pero faltan 15.000 cosas más que no van a suceder por un mero encarnamiento, ensañamiento medio mediático, digamos. Definitivamente, Pau. Y fíjate que mientras te escuchaba se me venía mucho al corazón esta frase que hemos escuchado mucho, ¿no? La típica de la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente. Y pues en nuestra cultura cristiana sabemos que ese nunca ha sido el camino, pero creo que también la historia misma puede constatar que ese no ha sido el camino y que sí, definitivamente el perdón no nada más es para la persona que reciba el perdón, ¿no? Sino que en este proceso de perdón, más allá de dar ese paso que definitivamente, como tú decías, no implica ni justificar, ni por así decirlo, borrón y cuenta nueva para la persona que cometió el acto en el que se estaba pues lastimando a otra persona, pero sí creo que es un paso necesario de paz para el corazón. Y también que tenemos que encontrar esos caminos que vayan más a la reconstrucción, a la sanación, a incluso buscar formas de poder retribuir el daño causado, aunque obviamente hay algunos daños que jamás se van a poder ni borrar, ni retribuir, ni nada por el estilo. Pero se pueden encontrar formas de ir construyendo en común. Y por el otro lado, lo que comentabas de si esta realidad del linchamiento público, yo también me pongo a pensar la misma violencia que debe de generar para la víctima, ¿no? O sea, el tú tenerte que exponer, el hacer esas situaciones, después de todo el proceso que seguramente llevó a las mujeres o a las personas que han sufrido violencia a llegar a ese punto de quererse exponer de esa manera, cuánto dolor y también cuánta vulnerabilidad no está abriendo, ¿no? Entonces, creo que es una fotografía muchísimo más grande de lo que estamos viendo, que hay muchas más cosas que poner sobre la mesa. Y bueno, pues igual creo que vamos, si quieren, como que tratando de detallar esos puntos en concreto que vemos que tendríamos que estar cuidando, pues sí, en estos procesos. Y ciertamente en esto que comentan, pues esto que nos ha llevado a la reflexión sobre todo de las últimas medidas que hemos estado, en los últimos tiempos hemos estado probando medidas en el tema de violencia en los diferentes países y hay una tendencia muy punitiva del tema de tratar la violencia y entendiendo que todas las medidas, pues también son medidas que dan un mensaje, o sea, tienen una parte pedagógica hacia la sociedad. Entonces, por un lado, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje pedagógico que estamos dando? Porque por lo que decías, Pau, en esta parte de la cultura de la cancelación, o sea, el decir cómo quemar en redes o quemar en algún espacio o denunciar, o sea, que decíamos, sí tiene esta parte de desahogo, pero el mensaje pedagógico que va dando es el miedo, es si tú haces algo, si tú dices, si tú algo, te vamos a quemar en algún espacio y entonces en el fondo la motivación a la que estamos apelando es al miedo, pero no a la reparación, no a la sensibilización de la dignidad de la persona, no hacia la justicia.
Entonces es a lo mejor quedarnos en un momento donde sí es un desahogo, pero también pues tenemos que voltear a ver y decir, bueno, es un desahogo, pero el desahogo no es justicia. Pues ni para, como decías, la otra Pau, ni para la víctima, ni para la sociedad, ni para el espacio donde también fue herido por la violencia que sucedió. Y pues también lo que en otro sentido asociaciones como Reinserta nos han recordado, de decir, a veces también en el enojo legítimo de la víctima podemos caer en confundir que en la venganza con la justicia. Y no, o sea, es que alguien que sea castigado no significa que se está haciendo la justicia, porque si entendemos la justicia como un proceso más amplio de reparación, pues no, o sea, que alguien sufra un escarnio público, o sea despedido de un trabajo, o sea aislado de la comunidad por haber hecho algún acoso, suponiendo que sí haya sido esta situación, pues eso no significa que la comunidad quedó reparada, que no va a suceder la violencia, porque finalmente solamente está enfocado en la parte punitiva e inmediata de lo que es la violencia, atender la violencia. Sí, definitivamente, Cris. Y aquí, bueno, me acuerdo de dos cosas. Una noticia que vi estos días, que creo, de hecho, hasta la compartí contigo, Cris, y me llamó muchísimo la atención, pero también me rompió el corazón, de un niño en una escuela, en una secundaria, en la que le puso la mano en la rodilla a una de sus compañeras en el recreo en algún momento, y otra compañerita lo vio, ¿no? Y después de un tiempo, esta tercera empieza a generar dentro de la escuela pues empieza a decir, no, es que él le gusta estar tocando niñas, es un acosador, no sé qué. O sea, ni siquiera el tema vino de la niña, por así decirlo, a la que le tocaron la rodilla. Vino de una tercera que empezó a hacer una argüenda impresionante, al grado de que el niño ya estaba recibiendo amenazas en redes sociales, gente de otras escuelas también ya lo estaba bulleando muchísimo, estaba recibiendo incluso bullying que llegaba a cuestiones violentas físicas. Y, o sea, el pobre cristiano o el pobre chamaco ni siquiera sabía a qué venía, porque en su realidad decía, pues es que ni siquiera la persona, por así decirlo, agredida me dijo nada, ¿no? Y se empieza a generar una bomba cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, que termina tristemente en violencia. Y de verdad me preocupa mucho esa parte. Me preocupa mucho que, como en otros muchos tiempos del feminismo, en otros muchos temas que abordan los feminismos, se pueda caer en esta violencia contraria, o sea, esta inversión de la violencia que, ok, deja de ser para la mujer, que bueno, pero que se está volviendo en un mundo súper hostil para los hombres. Súper hostil al grado de que tienes que ir como cuidándote de todo, o sea, de cómo viste a la vecina, de cómo trataste a la persona en el trabajo, a un grado en el que también creo que se vuelven imposibles las relaciones comunes, en espacios comunes, y que vamos a terminar fracturando muchas posibilidades de trabajo en común, muchas posibilidades de sumar esfuerzos, muchas posibilidades incluso de relaciones de amistad o de relaciones sociales, de construir comunidad. ¿Por qué? Porque al final nos estamos convirtiendo, como tú decías, Cris, en una cultura que vive del miedo y del miedo común. Entonces yo voy por la calle con un pavor de que cualquier hombre vaya a ser abusivo conmigo, y por el otro lado los hombres van por la calle con un pavor de no me vayan a denunciar por alguna situación, ¿no? Y vamos viendo esto en casos que se han visto incluso tremendamente con cuestiones como el Me Too y demás, que sí, definitivamente en su momento sirvieron para iluminar situaciones reales, situaciones de violencia que no podían seguir de esa manera, pero como tú, bueno, no me acuerdo si fuiste tú o Pau, ¿no? Pero que decían, ok, es un provisional necesario, pero ahora que viene para no desgastar esa medida al grado de que, insisto, se vuelva violenta para la otra parte. ¿Tú qué opinas, mi Pau? Pues tal cual, mira, con este ejemplo que decías de este niño, ¿no? De este chico, también se me antoja, ¿no? Sería interesante hacer como una trazabilidad de este fenómeno. Hace poco leí en un libro que al final les voy a recomendar porque a mí me está encantando, que es de la cultura de la cancelación. Yo no sabía que los romanos tenían una cultura de la cancelación también, y los griegos también. Entonces escribían en tablillas anónimas, pero lo peligroso es que era anónimo. Entonces, en el 500 antes de Cristo, ya dejaban sus tablillas por ahí. Entonces, a esa persona que todos denunciaban se le sacaba de la sociedad.
durante 10 años, ¿no? Y a los 10 años se le permitía volver, pero 10 años fuera de tu sociedad, pues has perdido amigos, dinero, oportunidades, etc. Y en cualquier caso, si eres culpable, se te alimenta el resentimiento, ¿no? No se te ayuda a una reinserción y un arrepentimiento. Y si eres inocente, pues ya ni te digo, ¿no? Se destrozan vidas. Y se me ocurren 2 ejercicios que pues, no van a ser de este post para que sea breve, de este podcast, pero bueno, que quien lo haga en casita y nos lo comparta por redes. Uno, el decir, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y qué desenlaces podría tener esto, ¿no? Desenlaces optimistas. O sea, yo creo que una cosa que repetimos desde la primera temporada, ¿no? Que la verdad aguanta más de una sacudida. También creo como en la fuerza gravitacional de la verdad, ¿no? El Ordo Amoris de San Agustín. Las cosas vuelven a su cauce eventualmente. Ojalá que con los menos descalabrados posibles, que eso es lo grave en estos casos, ¿no? Pero bueno, cuando esta cultura se vaya acentuando, va a tener como sus... De hecho, creo tristemente que no estamos en el momento más álgido todavía, pero después las aguas se van a ir serenando y van a volver a su cierto cauce, ¿no? Porque el ser humano es el ser humano. Ahí veo 2 retos. Una, lo mismo, no perder el ojo de que sí hay situaciones injustas. No todo el mundo cuenta con un tribunal civil al cual acudir. No en todos los lugares las autoridades civiles inspiran la autoridad y la seguridad necesaria, ¿no? Los tiempos de la víctima son los tiempos de la víctima y no los de la sociedad. Entonces, todos esos elementos representan un reto, ¿no? Y bueno, ¿qué podría pasar ahora que superemos esto? Porque cualquier error totalitarista termina volviéndose en contra de las manos que ahora lo blanden, ¿no? Entonces, a mí también una cosa que me preocupa es que las más afectadas en este tema van a ser quienes ahora se están beneficiando con todas las comillas del mundo, ¿no? Y me da mucha pena que alguien dude, ¿no? O sea, el Me Too, una cosa que en mi corazón tuvo especial resonancia, es el yo sí te creo. Es decir, es tremendo que alguien que ha sufrido no se le crea, ¿no? Y a veces todas estas repercusiones mediáticas ponen en tela de juicio la credibilidad de la inmensa mayoría de los casos. Hay mentiras, pero serán las menos. Y hay manipulaciones, pero serán las menos. Pero como nos escandalizan, y está bien que nos escandalicen, perdemos el foco. Entonces, decir, flaco favor les haríamos, porque ya pondríamos en tela de juicio todo el tendedero. Y dices, no, habrá 1 o 2 excesos, pero quizás la mayoría son verdad, ¿no? Por eso se merecen otro escenario que no sea un tendedero, no por cuidar de los otros, no del agresor, sino de las víctimas en cualquier caso. Y el segundo es que perdamos de vista qué valores hay que formar. Y vuelvo a la misma idea que les decía, ¿no? De qué otra tierra podemos estar descuidando que dé campo a que en 10, 15, 20 años se cometan otro tipo de excesos, ¿no? Es decir, qué maravilla hubiera sido. Bueno, obviamente que el mal no hubiera sucedido, ¿no? Pero ya sucediendo el mal, que esa persona que ha sufrido inocentemente hubiera tenido a quien acudir. Unos padres, unos hermanos, una familia. No teniéndola, es obligación de la sociedad civil, ¿no? A mí me encanta una de las misiones que veíamos siempre con este proyecto, ¿no? Es contactar a las personas con más interlocutores. O sea, si puede ser la autoridad... la policía, digamos, básicamente, pues órale, adelante. Si no, ONGs, si no, grupos de ayuda o todos los anteriores, ¿no? Mezclados en los tiempos y formas que se necesiten. Y creo que un reto y una obligación, si me apuras, ¿no? Los papás hablan mucho de la hipoteca social con temas de justicia económica, digamos, ¿no? Alguien que no ha tenido una necesidad material imperante tiene una hipoteca social, sí está endeudada con los otros, ¿no? Creo que también existe algo equivalente con la justicia, ¿no? Y el tema de la violencia de género. Quienes no lo hemos sufrido especialmente, pues tenemos una hipoteca, digamos, una hipoteca de justicia, ¿no? Es decir, ser su voz, ser repetidoras, ser 3 veces más paciente que quien no puede serlo, ¿no? Y eso es como una obligación de sociedad civil, creo. Me encanta esto que dices, Pau, porque además también algo que observamos, o por ejemplo en estos procesos de denuncia o de cuando hay un encuentro entre la sociedad o las mujeres denunciantes y las autoridades, sean universitarias o sean de los gobiernos, hay a veces como una dificultad para entenderse porque las partes institucionales, digamos, de autoridad, pues hablan desde es que se necesita hacer la parte de la denuncia formal y le dan el peso a lo objetivo.
que muchas veces se siente como lejano, como revictimizante, como frío y como poco efectivo, mientras las víctimas o los movimientos que denuncian, pues están hablando, dándole peso más a lo subjetivo, hablando desde las heridas, desde lo que está pesando en el corazón de las personas. Entonces pareciera que estamos hablando desde esferas diferentes y lenguajes diferentes, pero muchas veces no hemos encontrado estos caminos de encuentro, ¿no? Porque finalmente sí, o sea, esta parte subjetiva de dolor, pues necesita también una parte objetiva de denuncia que le dé salida en la parte de la justicia, y al mismo tiempo, pues esta parte de la parte objetiva de la justicia necesita atender y comprender y poder integrar estos elementos subjetivos que son difíciles, sí, son difíciles de integrar, pero que son necesarios porque es parte de lo que nos compone como humanos. Entonces, en este proceso, pienso que muchas veces nos enfrascamos tanto en cada uno en su esfera estar hablando, en lugar de generar estos procesos de integración de cómo le hacemos para conciliar la necesidad de denuncias objetivas y formales que nos lleven a mejorar los procesos de justicia y las denuncias informales que atienden, escuchan el corazón de las personas heridas o que han sido lastimadas. Y también muchas veces seguimos poniendo el foco en lo que es la relación, o no la relación, sino la situación víctima-agresor, y no volteamos a ver a la comunidad. Y eso es algo que, por ejemplo, en el tema de mi hermana, que ha estudiado el tema del abuso sexual infantil, pues me ha abierto los ojos de decir, el peso debería estar más en la comunidad. O sea, que ¿cuál es la ética de responsabilidad, de cuidado y de denuncia también de las comunidades y de las estructuras sociales, materiales, o sea, de todos los espacios? Entonces, a veces estamos tan enfocados en la víctima o en el agresor que dejamos de voltear a ver que en la comunidad hay muchísimo más que hacer para prevenir y también para denunciar y también para reparar. O sea, también la herida de la violencia no es solamente hacia en la víctima y el agresor, sino también en la comunidad. O sea, también habla de nuestra herida, que esas cosas pasen, que estas violencias pasen en los espacios donde nos desarrollamos. Recientemente me platica mi papá que hace unos días, aquí cerquitita de mi casa, asesinaron a una señora, su esposo la asesinó. Y entonces pues dices, es terrible este hecho, pero además la herida social que genera en esta comunidad, en estos vecinos, de sentir tan cercana la violencia, pues hace preguntarnos también, por un lado a veces dices, ¿qué puedo hacer yo? Pero justamente yo creo que tiene que ver con esto que dicen de las dos, de cuáles son estos otros caminos que no estamos considerando, poniendo el peso también en que los problemas son comunitarios, pues la respuesta debe ser comunitaria y el compromiso debe ser comunitario. Me encanta que hayas sacado esta parte de la cuestión comunitaria, y me acuerdo hace un poco de tiempo en una conferencia de la maestría que estoy estudiando, un profesor nos hablaba de que en un pueblo maya de la cultura Tojolabal o algo así, no recuerdo bien el nombre, pero que ellos entendían justo así la justicia, ¿no? Y entendían justo así o sea, el trabajo en su comunidad, y que ellos tenían muy claro que si algún miembro de su comunidad cometía un delito, tenía una falta, había una parte importante de responsabilidad dentro de la misma comunidad, ¿no? Y el cómo, o sea, tal cual hacían actos, y también las soluciones las buscaban desde esta realidad de decir, oye, a ver, si uno de nuestra familia, de nuestra comunidad robó, pues todos como comunidad asumimos la culpa y asumimos la forma de poder retribuir esa situación, pero también nos tiene que llevar a reflexionar hacia dónde tenemos que ir en nuestra educación, en nuestra transmisión de valores, en nuestra transmisión de cultura al resto de los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo en las etapas de formación más pequeños. Y se me hizo precioso. Y creo que es una gran muestra pues sí, de un camino que a mí me da esperanza. Y esperanza en que, no sé, a lo mejor ahí ya yo me estoy volando la cabeza un poco, pero como que siento que en muchas de las problemáticas que tenemos actualmente, tanto en temas de ecología como en temas, por ejemplo, de producción, como muchos de los retos que se plantearon después de la pandemia, incluso en estos temas pues sí, tristemente de situaciones de violencia y abuso, la solución y la clave por lo general está en volver a ser comunidad.
Y comunidad desde lo pequeño, ¿no? Incluso en la iglesia. O sea, ¿cuántos llamados del Papa Francisco a volver a fortalecer nuestras pequeñas comunidades en donde las tengamos? Entonces, creo que sí, qué bonito que tengamos esta mentalidad planetaria universal, pero también qué importante volver a regresar la mirada a construir nuestras pequeñas comunidades. No sé, por ahí creo que puede ir un poquito este tema, ¿no? Estas comunidades, sí, para acoger a las personas que han sido violentadas. Sí, también, y muy importante, para educar en una cultura de paz, en una cultura de responsabilidad, en una cultura de comunidad, en una cultura de amor al prójimo, de respeto a los demás, y también en un camino que nos pueda llevar, pues eso, a construir una sociedad mucho más completa, mucho más plena, ¿no? Sí, pues dicen las visiones que hablan de la reconstrucción del tejido social, que necesitamos darle espacio a sanar el trauma. A veces reconstruir la comunidad, o sea, podríamos anhelar ya la meta, que es como una comunidad más, bueno, no sé si sea la meta, a lo mejor también es el camino, pero como una comunidad más integrada, más pacífica, pero en ese proceso parte de todo proceso de sanación individual o colectivo es acoger la herida. Y acoger la herida pues implica acoger la sospecha que se ha arraigado en el corazón de tener este miedo y esta desconfianza entre hombres y mujeres, entre vecinos, entre ciudadanos y gobernantes. También acoger el miedo que pues muchas veces cargamos cuando vemos tantos hechos de violencia, pues sentimos que nosotros podemos ser los siguientes, y esa es una actitud en el corazón que también se va arraigando y va generando barreras. Y también acoger el dolor de una sociedad que vemos nosotros el potencial de lo que podríamos ser y no ser, y esta desesperanza que muchas veces se arraiga de ver cada vez más violencia o cada vez una ruptura social mucho más grande. Entonces, en este proceso de acoger la herida para entonces darle espacio a lo que es la redención, la sanación, la restauración, que esa palabra me encanta, restaurar. Y yo creo que es parte de este camino difícil, porque a veces queremos saltarnos este trago amargo de acoger y abrazar la herida y a los heridos. ¿Qué dice esto en plano de construir, ¿no? De acortar distancias, de aportar lo que uno sí tiene? Me resuena también, como tú dices ahora, ¿no? La palabra de reinsertar. Que es necesario, ahorita que tenemos tan reciente todos, ¿no? El dramón que viven nuestros hermanos en Turquía y en Siria. Es impresionante, ¿no? Cuando hay un dolor objetivo, la solidaridad planetaria es evidente, ¿no? Llueve ayuda desde todos sitios. No la suficiente, pero en un primer momento, pues sí, una que compromete a todos. Aquí, la obligación que tenemos todos de volver a poner el dedo en el tema indicado, ¿no? Si no le estás quitando a alguien un escenario para el desahogo, que es necesario, le estás diciendo que se merece mucho más que eso. Dices, es que te mereces más justicia que esa, te mereces más atención que esa, te mereces más sanación que la que te puede dar eso, ¿no? Entonces no es que te lo esté quitando como si te estuviera revictimizando, es que te mereces muchísimo más, solo que para ser coherentes no nos podemos quedar en la denuncia de los que denuncian, sino de pues ofrecer escenarios, ¿no? Qué buena tarea, ofrecer escenarios. Definitivamente. Oigan, no, pues igual y yo creo que ya para ir medio cerrando, sí me gustaría que, pues no sé, como que creo que hemos dado muchos elementos, han salido muchos elementos. Creo que también conviene recordar, querido público que nos escucha, que por lo general nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y he aquí una lista larga de preguntas que también les hacemos a ustedes para que por favor, pues sí, nos vayan compartiendo lo que piensan, lo que han reflexionado a través de las redes sociales. Pero a ver, creo que estaría padre el poder hacer una ronda en la que cada una digamos con qué elementos de esperanza nos quedamos, ¿no? Y bueno, voy a empezar. Creo que mi principal elemento de esperanza es confiar en que la persona humana es capaz de mucho más, ¿no? O sea, esa confianza ciega de decir, sí, hay muchas cosas malas, sí, hay muchas situaciones difíciles, sí, todos estamos heridos por el pecado original, todos tenemos nuestras debilidades, hay muchos que esas heridas y esas debilidades, incluso esas situaciones que les han faltado en la misma comunidad, los ha llevado a hacer cosas atroces,
pero siempre hay una esperanza de poder cambiar, siempre hay una esperanza de poder mejorar, y cuánto más si vamos acompañados en comunidad, ¿no? Entonces yo me quedo con esa esperanza. Yo me quedo con la esperanza de que podemos recordarle a los otros que se merecen más y que se merecen todo, ¿no? O sea, el desarrollo humano integral me apasiona, ¿no? Siempre pondría al centro a quien sufre, y aquí sufre víctima y victimario, y no los pones en el mismo nivel, pero sí los pongo a los dos como necesitados, y confío en el concierto social, en que habrá personas como esta gente inmensa y tan cracks de Reinserta, que sí habrá agentes sociales que están llamados y se sienten interpelados a ayudar a quien ha agredido, ¿no? Y que hay muchísimas ONGs y muchísimas personas individuales haciéndolo muy bien con las víctimas. No todos tenemos por qué responderle a todos. No pasa nada, está bien, yo lo entiendo y lo respeto, ¿no? Pero todo el mundo se merece más, y dar menos nos deshumaniza. Pues yo me quedo con esta idea de ofrecer alternativas, de no cansarnos de buscar alternativas, caminos creativos, espacios nuevos para darle un espacio al dolor, al desahogo, a la herida, y también a la reconciliación, a la sanación y a la reeducación. Y también con este elemento de, pues necesitamos voltear a vernos nosotros, todos y cada uno, de decir qué es lo que nos trajo aquí, qué es lo que hemos estado a lo mejor, ya sea por acción o por omisión, haciendo para alimentar estos problemas de violencia, de falta de espacios adecuados de denuncia, y qué podemos hacer para empezar a acoger esta herida y dar espacios de sanación colectivos, donde todos participemos y todos podamos asumir que esta sociedad la construimos todos, y que entonces es una responsabilidad asumir eso como una tarea propia. Pues alguna recomendación, libros, cuentas, algo que nos puedan ustedes recomendar o que podamos recomendar para continuar pues con el diálogo y con la reflexión de todos estos temas. Pues miren, yo les quiero recomendar un libro que todavía no termino, pero lo que voy viendo me está gustando bastante, que se llama Manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Pero me gusta mucho estos dos verbos. Primero es para comprender y después es para resistir, ¿no? Y cualquier libro y cuenta que nos ayude a escuchar ayuda, porque creo que sí, que todavía ese capítulo de escuchar a quienes han sufrido, yo no lo daría por cerrado. Bueno, el libro que comento es de Jorge Soleil. La verdad, a mí no se me viene como tal un libro en concreto. Tengo que confesar que leo mucho menos que ustedes dos, y gracias a Dios tengo a unas amigas que son muy sabias y me comparten su sabiduría. Pero sí me iría más como al libro de la vida, ¿no? Perdón por la expresión, pero invitaría a que tratáramos de vivir una actitud de escucha, de apertura, de análisis, de salir de nuestro yo, frente a las situaciones que hay alrededor, ¿no? O sea, si yo tengo la posibilidad de ver una noticia, si tengo la posibilidad de escuchar a una persona que está pasando una situación difícil, creo que invitaría más a eso, tratar de leer en las experiencias que tenemos en el día a día, incluso con nuestra familia, en situaciones que no necesariamente tienen que ser tan extraordinarias, pero ahí empezar a, pues sí, a practicar el músculo de escuchar sin prejuicios, de escuchar abiertamente, de tratar de acoger y de acompañar. Gracias. Pues también una recomendación buena es Saskia Niño de Rivera tiene un libro que se llama No es No, que es una guía muy práctica como para qué cuestiones hay que identificar en el tema de la violencia, específicamente el tema del acoso. Y creo que puede ser una herramienta también práctica para acercarnos al tema desde alguien que trabaja estos temas en el día a día. Y pues bueno, llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por toda la platiquita, el chal, por todas las reflexiones. Y pues bueno, las esperamos en los próximos capítulos. Si este episodio les gustó,
ayúdenos a compartirlos, a llegar a más gente. Este es un tema que duele en muchos sentidos, entonces compartámoslo y difundámoslo en todos los espacios. También los invitamos a continuar la reflexión en los diferentes espacios en las redes. Nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como No la Típica Feminista en IG, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, compis.